Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Empezamos una nueva semana en Cuerpo Médico y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que puede ocurrir con mayor frecuencia durante la estación veraniega. Vamos a hablar de las intoxicaciones alimentarias y además también de nuestro momento COVID y también información nutricional. Así empezamos esta semana en Cuerpo Médico. Bien, hoy día vamos a hablar de las intoxicaciones alimentarias y cómo es que pueden ocurrir, ¿no? Con mayor frecuencia en la estación veraniega. Ocurre prácticamente pues durante todo el año, pero hoy día vamos a aprender a prevenirlo y también tener recomendaciones muy puntuales. Pero como empezamos siempre en el programa, vamos a tener nuestro momento COVID. Damos la bienvenida pues a nuestra querida Patricia García, ¿no? Doctora especialista en estos temas. Pati, ¿cómo estás? Bienvenida. Hoy día vamos a hablar de temas muy importantes en el momento COVID. Así es. Hola Jennifer y hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy en el momento COVID vamos a conversar de lo que estamos viviendo en este momento. Ya sabemos que estamos en la segunda ola. ¿Qué es lo que debemos hacer para que esto no se convierta en un maremoto? ¿Qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros y cuáles son las medidas que debemos ir tomando? Vamos a comenzar entonces el programa con el momento COVID. Y claro, es que tenemos que hacer precisión a lo que ha anunciado del día de ayer en la víspera la ministra de Salud, Pilar Macetti, quien señaló que podríamos llegar a picos realmente graves y preocupantes en cifras de contagio en los meses de febrero y marzo, lo que nos obliga, Patricia, a pensar y a repensar y a evaluar nuevamente cuáles son estas medidas de bioseguridad que de repente por ahí no estamos cumpliendo y que podría ser incluso, ¿no?, probabilidad de que podamos propagar este virus. Sabemos que nosotros los seres humanos somos quienes llevamos, ¿no?, y nos trasladamos y nos movemos y con él el virus. Así es. Lo que estamos viendo el día de hoy con la cantidad de casos de personas que se están infectando, el hecho de que tengamos más pacientes hospitalizados, tenemos más pacientes graves en UCI, es el resultado fundamentalmente de los cambios de comportamiento que se fueron dando en los últimos meses. Las personas se cansaron del confinamiento, creyeron en general que ya no había COVID, se abrieron una serie de actividades y encima de eso, la mala suerte nos aparece una variante que es más infecciosa. Todo eso es la perfecta, le llaman la perfecta combinación para que se den todos estos casos. Pero ¿qué es lo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros? Por las redes sociales estamos viendo que hay gente en diferentes partes del país que no respeta lo que se está planteando. Se ha dicho que las reuniones familiares y también cualquier otro tipo de reunión, estamos hablando de fiestas, estamos hablando de ir a discotecas, etcétera, todo eso está prohibido. ¿Por qué? Porque en espacios cerrados lo que sucede es que se concentran los aerosoles y hay mayor probabilidad de infección. Patricia. Entonces, como ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Si sabemos que una de estas cosas está sucediendo, tenemos que denunciarlas. Primero que nada, puede ser que nosotros no lo estemos haciendo, pero si alguien a nuestro alrededor lo está haciendo, hay que denunciarlo a las autoridades. Y comenzamos por eso, por tener una responsabilidad ciudadana, porque todos comencemos a cumplir las medidas. Ahora, se dice mucho de que lamentablemente las actividades que se cumplieron o que se realizaron pues en fiestas navideñas, fin de año, la gente se relajó y como no hubo muchas cifras de muertos en el mes de octubre y noviembre, la gente pensó en un momento, gracias a esta fatiga pandémica también, de que ya se había pasado pues este virus, pero todavía estamos en esta crisis sanitaria y hay cosas que tenemos que reevaluar, repensar y nuevamente adaptar a nuestro uso diario. Y tenías unas láminas muy interesantes que incluso ya alguna vez lo habíamos mostrado. Así es, no hay nada mágico, como ya lo habíamos dicho, siguen siendo las mismas medidas. Y vamos a enseñarles ahora una gráfica que habíamos hablado, le habíamos llamado a esto la gráfica del queso suizo, ¿okay? Cada una de estas lajas de queso es una medida de prevención. Si ustedes ven, una medida de prevención, la laja de queso no es perfecta, tiene algunos huequitos. O sea, la mascarilla nos protege, pero no totalmente. Pero si la sumamos con la otra laja, que tiene otros huequitos, pero en otro sitio, entonces para el pasaje de los virus y podemos ir reduciendo el riesgo. Ahí vemos diferentes acciones, desde la mascarilla,
desde la ventilación. Hay cosas que son responsabilidades personales. Este tema del lavado de manos, el uso de mascarilla, el mantenimiento del distanciamiento físico son responsabilidades personales y también hay responsabilidades compartidas. Y en esas compartidas hay varias, pero una de ellas, y es responsabilidad de todos nosotros, es también evitar esto de las reuniones, y si vemos que alguien no cumple y está propiciando este tipo de reuniones o las está haciendo, hay que hacer las denuncias correspondientes. Nuevamente, mascarilla, ventilación, lavado de manos, distanciamiento físico y evitar todos los lugares cerrados y aquellas actividades que ya nos han dicho que no se pueden hacer. Todo lo que constituya que un grupo de personas se unan aumenta el riesgo de la infección. Tenemos que evitarlo. Tenemos alguna primera consulta, Patricia, justamente llega a través de la línea telefónica. Tenemos a Eiko desde Chorrillos. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Mi hijo tiene asma últimamente, ha tenido muchos periodos asmáticos. Me voy a vacunar contra el COVID, pero si el virus evoluciona, ¿la vacuna será realmente efectiva? Muy bien, muchísimas gracias, Eiko, por llamarnos. Bueno, la eficacia nuevamente de la vacuna, esto es importante y lo vamos a abordar incluso en próximas ediciones. Patricia. Así es, la vacuna en este momento sigue siendo efectiva. La vacuna es efectiva y va a ser una forma de reducir la posibilidad de que si uno se infecta, la enfermedad sea severa. Así que, por favor, una cosa que tenemos que romper son los mitos acerca de las vacunas. Hay mucha gente que dice que de repente no se vacunaría. Vamos a tener un programa en el que vamos a hablar solamente acerca de mitos y qué bueno que nos estén haciendo preguntas. Tenemos otra pregunta, creo que es Alejandra. Sí, tenemos a Alejandra que nos llama desde Piura. ¿Cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu consulta? Hola, buenas tardes. Bueno, ahora justo tengo 3 meses de embarazo y mi pregunta era si es recomendable para las mujeres embarazadas vacunarse. Muy bien, vamos a trasladar la pregunta a Patricia en relación al tema del embarazo y las vacunas cuando vayan a llegar, si es que hay contraindicación o no, Patricia. En este momento, la mayoría de los ensayos clínicos que han incluido algunas gestantes todavía no terminan sus análisis. La recomendación hasta ahora, o sea, digamos, para el día de hoy, es que no se van a vacunar gestantes, pero esto puede ir cambiando a medida que van pasando los días. Entonces, recordemos que hay una priorización de grupos que se van a ir vacunando. Probablemente las gestantes van a estar más abajo hasta que tengamos suficientes datos. En este momento las vacunas no son recomendadas para gestantes. Patricia, si bien es cierto, vamos a hablar en próximas ediciones del momento COVID sobre el tema de las vacunas, siempre es bueno de repente hacer una aclaración por algo que hemos visto recientemente. Una encuesta ha señalado que hay un gran porcentaje de personas que fueron consultadas y que dijo que no se vacunaría porque tiene pues algún tipo de suspicacia o temor de que esta vacuna no sea en principio segura, no tiene incluso desconfianza del lugar donde ha sido originada la vacuna y piensa sobre todo, Patricia, que esta vacuna ha sido creada muy rápido cuando esto no es así. Hay que recordarles, Patricia, y tú tienes la información más clara, ¿no?, más certera, desde hace cuánto estas vacunas se están creando, a propósito del MERS y SARS, ¿no? Así es. Entonces, la primera cosa es que sabemos que en muchas partes del país, en muchas partes del mundo también hay grupos, se están haciendo encuestas y aparecen exactamente las mismas preguntas que se hacen los peruanos, ¿no? Ay, pero ¿será segura? Porque eso es una vacuna experimental. La primera cosa que tengo que decirles es no es experimental. Las vacunas se han avanzado tan rápido porque ya había investigación previa por años, justamente que se habían hecho en virus que son primos hermanos del de COVID. Entonces, ya había investigación previa. Segundo, en base a la emergencia se ha puesto mucho dinero para poder hacer esta investigación y se han reducido una serie de barreras burocráticas. Tercero, los ensayos clínicos, que para otros medicamentos y vacunas demoran años, esta vez han salido mucho más rápido porque varios países a la vez han reclutado pacientes. Ha habido muchos voluntarios que han querido participar. Y además, como las tasas de infección son muy altas, los resultados han salido más rápido. Eso no significa que se haya roto la robustez que debe tener la investigación. Entonces, los resultados de las vacunas son impresionantes y están bien hechos. Ese no debe ser un temor. El segundo temor, por favor, es para muchas personas, más bien que temor, porque también he visto varias de estas encuestas y probablemente se van a seguir haciendo otras, dicen, no, ¿para qué me voy a vacunar si ya tuve la infección? Ojo.
el hecho que hayan tenido la infección no los libra de poderse reinfectar. Que significa también, y este es otro llamado para la prevención, independientemente de la vacuna, que vamos a tener un programa al respecto, volvemos a la prevención. Hay muchos jóvenes y muchas personas que ya tuvieron la infección antes y que se están reinfectando y han llevado la infección a su familia. Entonces, si han tenido la infección antes, tienen que seguirse cuidando porque podrían reinfectarse y convertirse en víctimas ustedes mismos. Se está viendo muchas personas jóvenes en cuidados intensivos y ya la data lo dice. Y por otro lado, podrían ustedes hacer que sus familias sean víctimas del virus. Entonces, por favor, aquellos que tuvieron la infección y los que no la tuvieron, tenemos que seguir cuidándonos en este momento de rápida transmisión comunitaria. Así es, nosotros vamos a seguir reiterando todos los días estas informaciones a propósito de seguir cuidándonos para cuidar el resto y cuidar a los que viven con nosotros. Tenemos otra consulta. Rosa nos llama desde Caraballo. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi consulta es sobre la alergia que puede producir la mascarilla. Lo que pasa es que cuando yo uso mascarilla me sale como granos o incluso moquillo en la nariz. Como una dermatitis. ¿Y de qué mascarilla estás usando? ¿Son mascarillas de tela? La N95. La N95. Ok, perfecto. Esta es una pregunta muy buena. Las N95 te protegen, pero también te causan, especialmente en el verano, mucho calor. Está bien que las uses. Una alternativa que tienes que tener en cuenta es que deberías cambiarla, deberías primero, incluso esa N95, la forma de lavarla, y podrías lavarla a los 3 o 4 días de uso, dependiendo qué tantas horas la usas en el día. Trata de lavarla colocándola en agua bastante caliente, no está hirviendo, más o menos unos 40 grados, la remojas durante 30 minutos y luego la secas. El cambiar la mascarilla más frecuentemente va a reducir la posibilidad de hacer dermatitis en la cara y el problema de la rinitis también. La otra cosa que podrías hacer es darte algunos espacios libres de mascarilla. Significa, tienes la mascarilla 2 horas, buscas un lugar bien ventilado, alejado de la gente, te sacas la mascarilla un rato, respiras, puedes darte una lavadita de la cara con agüita y jabón con cuidado, un jabón que no tenga ningún tipo de cosmético y volverte a colocar la mascarilla. Entonces, las mascarillas las tenemos que usar, pero es cierto que algunas personas, especialmente en esta época de calor, pueden hacer ese tipo de alergias y la forma de reducirlas es cambiando más frecuentemente la mascarilla, teniendo limpia y también teniendo espacios libres de mascarilla, por lo menos durante el día. Alternar entonces las mascarillas. Vamos con otra consulta. Ada nos llama desde La Molina. Ada, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Ada. Bueno, ¿cómo estás? Sí, aló. Sí, te escuchamos. Aló, sí, ¿sabe qué? Quería una consulta, doctora, disculpe, saber si una persona que ha contraído el COVID, ya salió del COVID, está de alta, puede seguir contagiando. Esa es una muy buena pregunta. Vamos a tener un programa especial en el que vamos a hablar de los cuidados de los pacientes con COVID. Pero en general, si una persona ha estado muy enferma en el hospital, usualmente termina estando por lo menos un par de semanas ahí. Para cuando lo mandan a la casa, usualmente estas personas ya han disminuido la cantidad de virus de manera notoria y no deberían contagiar. Sin embargo, una recomendación es que todavía esta persona que ha sido dada de alta se quede en casa en cuarentena por lo menos 7 días. ¿Qué significa eso? Que no va a salir a la calle y que los familiares que van a atenderla deberían seguir usando mascarilla, la casa debe estar muy bien ventilada, lavado de manos y en lo posible la persona que está recuperándose, que trate de estar en un ambiente separado. La ventilación de la casa es fundamental, por lo menos 7 días después del alta, para tener un tiempo más de seguridad. En general, después de salir del hospital no contagian, pero la recomendación son estos 7 días. Y siempre la casa, especialmente ahora en verano, para tratar de espantar a todas las enfermedades, deberíamos tenerla muy bien ventilada.
Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Así vamos a poner ya punto final a nuestro momento COVID del día de hoy. Recuerde que todos los días en Cuerpo Médico tenemos una primera parte del programa donde dedicamos a hablar sobre los temas de actualidad en relación al COVID y también responder sus consultas, porque esto es lo importante. Hay que hacer docencia en estos temas, hay que seguir informándonos y sobre todo información basada en la ciencia y en los especialistas. Así que hay que escuchar a las voces autorizadas en relación a este nuevo virus. Ahora vamos a entrar ya de lleno al tema que nos concita el día de hoy en Cuerpo Médico. Vamos a hablar de las intoxicaciones alimentarias, cómo se producen, cómo podemos evitarlas. Ya vamos a ir de frente con sus preguntas y los especialistas, pero antes vamos a ver un informe introductorio sobre este tema. Según el MINSA, una de las atenciones más frecuentes en el área de emergencias de los centros de salud es por intoxicación alimentaria. Asimismo, especialistas de la DIGESA informan que la ingesta de alimentos en mal estado de conservación o descompuestos pueden ocasionar enfermedades que se evidencian con síntomas tales como náuseas, vómitos, dolores estomacales, deshidratación y en casos extremos, afecciones a la piel y hasta la muerte. Por esta razón, y al fin de evitar la aparición de estos síntomas, el Ministerio de Salud brinda ciertas recomendaciones para prevenir la intoxicación alimentaria. Los alimentos deben ser adquiridos en lugares seguros y autorizados que cumplan con las condiciones sanitarias de preparación, manipulación, empaque y conservación. Asimismo, se recomienda que para reconocer una bebida apta para el consumo humano es necesario verificar el registro sanitario, fecha de vencimiento y observar que los empaques, etiquetas y cintos de seguridad no presenten ninguna alteración. Evitar también bebidas o comidas que son expendidas inadecuadamente en envases reutilizados o reusados porque puede alterar el contenido. Los especialistas de la salud también mencionan que debe diferenciarse entre una infección gastrointestinal de una intoxicación alimentaria, puesto que una infección gástrica presenta diarreas y fiebre, y en el caso que una persona esté intoxicada, presenta vómitos incontrolables, náuseas y diarreas a solo horas de la ingesta del alimento contaminado. En la infección gastrointestinal puede presentarse náuseas, mas no es el síntoma principal como sí ocurre en la intoxicación alimentaria. Finalmente, es importante averiguar la causa de la intoxicación, ya que puede ocurrir por consumir alimentos en mal estado o porque se han contaminado con sustancias químicas como pesticidas. En cualquiera de los dos casos, las personas deben ser llevadas de inmediato a emergencias para que sean evaluadas y reciban el tratamiento adecuado. Amigos de Cuerpo Médico, tengan en cuenta esta información, así como las recomendaciones, porque una atención realizada a tiempo puede evitar desenlaces irreparables. Recuerden siempre que la prevención es salud. Gracias. Muy bien, y antes de entrar con sus preguntas, ¿podrían haber algunas confusiones, Patricia, en relación a alergia, intoxicación, infección? ¿Esto es lo mismo? Y esa es una excelente pregunta, Jennifer. En realidad, de lo que vamos a hablar el día de hoy no es acerca de las alergias, sino de la ingesta de toxinas que pueden existir, que son producidas por bacterias, que crecen en los alimentos que por alguna razón se dejan al aire libre y que especialmente crecen mejor cuando hay calor. Claro, que se Eso descomponen. es una intoxicación alimentaria. ¿Y cómo se puede presentar? Usualmente se presenta con náuseas, vómitos y finalmente diarrea. Las infecciones gastrointestinales más bien aparecen cuando uno lo que ingiere es la bacteria y esa puede ingerirla, por ejemplo, cuando uno no se lava bien las manos, etcétera. En las intoxicaciones, que es porque la bacteria puede producir ese veneno, esa toxina, usualmente las náuseas y los vómitos son mucho más marcados. Y es diferente totalmente a que, porque como algo, me salga una roncha. ¿Y eso podría presentarse a cuántas horas una vez de que ingirió ese producto o ese alimento descompuesto? Usualmente el tiempo de presentación de una intoxicación alimentaria es relativamente corto. Estamos diciendo entre 6 y 8 horas a lo máximo. ¿Okay? Y por eso es que podemos identificar qué puede haber sido. Y náuseas y vómitos es lo más frecuente. Y en esos casos, como lo vamos a ver también, lo más importante es asegurarse que las personas no se deshidraten. La deshidratación es el problema y no se trata con antibióticos. Ahí no vamos, a la automedicación. Ahí vamos ya con unas dos primeras premisas. En todo caso, no a la automedicación, jamás, eso nunca, con ningún malestar, y evidentemente la hidratación. Vamos a ir rápidamente con sus preguntas, pero tenemos que presentar a los especialistas que el día de hoy van a absolver todas sus consultas. Damos la bienvenida a la doctora Edith Ocola Gómez. Ella es gastroenteróloga, médico asistente del Hospital Yanaguara de Salud de Arequipa, porque también descentralizamos nuestro pool de especialistas a través del país. Y también damos la bienvenida al doctor Franco León Jiménez. Él es médico internista del Hospital Santa Rosa de Piura.
epidemiólogo clínico también. Bienvenidos a ambos, tenemos una primera consulta y llega desde Barranco. Brandon, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta para la doctora Ocola? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace algunas semanas mi padre tuvo una intoxicación. Ha estado en reposo, pero ya han pasado varios días y aún se encuentra débil. Quería saber a qué se debe esto. ¿A qué se debe la debilidad? Quédate en todo caso a ver si es que la doctora Ocola tiene alguna pregunta adicional. Doctora Ocola, ¿qué orientación le podemos dar a Brandon? Primero habría que saber qué edad tiene el paciente y qué enfermedades puede tener de fondo, ¿no? De repente es un paciente diabético, hipertenso, inmunodeprimido, tiene tratamiento especial, y en esos pacientes definitivamente las intoxicaciones pueden comportarse de manera diferente. Brandon, ¿escuchas? Sí. ¿Qué edad tiene tu papá? ¿Tiene alguna enfermedad de fondo? No, ninguna enfermedad, tiene unos 53 años. 53 años. El médico ya le dio de alta, ya lo volvió a evaluar luego de esta intoxicación. Claro, sí, está en reposo, pero aún continúa débil. Continúa débil. Doctora Ocola. Clínico, o sea, hay fiebre, diarreas. Sí, un poco de malestar, o sea, debilidad más que todo. Bueno, en este caso ya sería un paciente que tiene otros factores de riesgo como son la edad, ¿no? En pacientes que son de edad avanzada, entonces se debe tomar ya otros exámenes, ¿no? De repente ya debe acudir a un médico, a una teleconsulta por el momento, por la coyuntura que estamos viviendo y hacer algunos exámenes. Algunas veces también puede haber parasitosis que son confundidas a veces con intoxicaciones o infecciones intestinales que se pueden hacer crónicas. Doctora Ocola, entonces sería bueno que consulte a un especialista para ver qué exámenes le van a solicitar. Doctora Ocola, ¿y podría ser que debido al malestar, a esta intoxicación, se haya deshidratado mucho esa persona, tomando en cuenta que tiene 53 años y que por eso tenga debilidad? Claro, pero es muchos días, ¿no? Porque normalmente la intoxicación en 2 o 3 días el paciente se encuentra normal. Es por eso que llama la atención. Ahora también no nos olvidemos que estamos en un contexto de COVID, ¿no? Si es que este paciente ha estado expuesto a un paciente a alguna persona con COVID, acuérdense que aproximadamente el 17% de los pacientes que tienen COVID pueden tener una sintomatología gastrointestinal con o sin sintomatología respiratoria o una sintomatología respiratoria leve, y muchas veces nos olvidamos también de eso. Muchos pacientes confunden las gastroenteritis confunden las diarreas con gastroenteritis o gastritis, y en verdad están haciendo síntomas de COVID. Entonces, en este momento también sería bueno investigar eso, ¿no? Si es que ha estado expuesto, no ha estado expuesto. También de repente si es que se ha hecho o no pruebas para lo que es el descarte de COVID. Entonces el mensaje es bien importante. Normalmente las intoxicaciones alimentarias se autolimitan, es decir, comienzan y en unos pocos días, usualmente en 24 horas, no más que eso, paran, porque es la toxina que uno le ingiere y uno la termina botando. El problema es la deshidratación que viene con eso. Entonces, si hay un proceso de una diarrea que ya pasó, pero el paciente sigue sintiéndose mal, necesita una reevaluación. Y es bien importante lo que ha dicho la doctora, lo estamos viendo cada vez más también. Pacientes con COVID también pueden presentarse con síntomas gastrointestinales, es decir, con diarrea, y a veces pasa el diagnóstico, pero las infecciones de COVID dejan a los pacientes bien maltratados. Entonces vale la pena que pidas tu teleconsulta para que vean a tu papá. Tenemos otra llamada y es Carlos, que nos está llamando de San Juan de Miraflores. Carlos, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Mi pregunta era, ¿cuál es la forma correcta de lavar los vegetales para evitar virus y bacterias? Muy bien. Doctor León, ¿cuál es la forma correcta de lavar los vegetales para evitar que puedan haber virus o bacterias? Sí, buenas tardes. Bueno, la forma correcta de lavar los vegetales es básicamente con agua. Algunas personas han recomendado una que otra gotita de lejía, pero yo creo que lo más importante es lavar con abundante agua el vegetal y nada más. Después no hay ninguna otra recomendación, no hay que echar ninguna sustancia ni ningún aditamento diferente como para que obtener limpieza. Es agua, 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 solamente el agua. Y una cantidad de tiempo importante, ¿no? Aproximadamente podría ser 1 minuto.
Y es Pues no hay importante nada. hacer notar, porque hay personas que inclusive creo que han estado yendo al hospital quejándose por intoxicaciones, por echarle lejía al agua y comenzar por tratar de limpiarlo. Entonces la recomendación es lavarlo con abundante agua, nada más, de repente con su cepillito para algunas cosas, no sé, que se necesiten, pero lo importante es lavarlo muy bien y obviamente cuando manipulemos la comida, lavarnos nosotros muy bien las manos con agua y jabón. Yo tengo una pregunta adicional, doctor León, por favor, no se vaya todavía ahí. ¿Y las fresas también? Muchas veces se ha señalado que las fresas no sería bueno echarle agua caliente o de repente un poco de bicarbonato. ¿Eso también incluye las fresas? No, solamente es agua. Agua, como digo, 30 segundos a 1 minuto y nada más. No hay que echarle ninguna sustancia ni nada. Muy bien, perfecto. Vamos rápidamente con otra consulta, llega a través de redes sociales, a través del Twitter y va para la doctora Ocola. Doctora Ocola, Hilda Soriano le pregunta, quiero saber si es que es saludable comer comida recalentada o es posible que sea dañino para el cuerpo y pueda colaborar con una intoxicación. Esa es una muy buena pregunta y de repente todos, ¿no?, caemos por ahí. Doctora Ocola. Sí, la pregunta es muy interesante porque acá en nuestro país pues tendemos a esa práctica, ¿no? Al recalentado. Realmente, mientras no se rompa la cadena del frío del alimento, se podría consumir recalentado, es decir, el alimento inmediatamente preparado y después sea enfriado debe ir al frigorífico. Pero muchas personas tienden el alimento, por ejemplo, de un día al otro y lo calientan sin refrigeración. Entonces, esa práctica sí es perjudicial. Tenemos que acostumbrarnos a refrigerar los alimentos, aún con pocas horas de haber sido preparados. Y también, acotando un poquito de la pregunta anterior, yo quisiera hablar acerca de la contaminación cruzada de los vegetales. Muchas veces limpiamos muy bien el vegetal, pero, por ejemplo, utilizamos los mismos utensilios que utilizamos para las carnes crudas para cortarlos. Entonces ahí estamos contaminando el vegetal que ya prácticamente estaba limpio. Por lo tanto, lo que yo les recomendaría es que tengan una tabla para cortar vegetales y otra tabla para cortar carnes. Y una vez que se manipula la carne cruda, se debe hacer lavado de manos. Y muchas veces nuestra gente no lo sabe, nuestra población no lo sabe. Y la persona que prepara los alimentos es la principal responsable de las intoxicaciones de su familia. Entonces hay que educar a las madres de familia en ese sentido, ¿no? Que tienen que lavarse las manos inmediatamente después de agarrar carne y los vegetales deben tener su tabla y su cuchillo especial para ellos, una vez desinfectado. Muy bien, tenemos otra llamada que nos viene de San Martín. Es Elizabeth. ¿Elizabeth? Sí, aló. Sí, ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuál es tu consulta, Elizabeth? Sí, mire, es mi hija realmente. Bien, es mi hija realmente. Sí, mi hija tiene 17 años. Ella anteriormente tenía eructos, pero con no tanta frecuencia, ¿ya? Y ahora que en Año Nuevo comimos pavo y bueno, y hemos vuelto a comer 2 días, tal vez hasta 3 días, ¿no? Y yo refrigero por si acaso el pavo, lo refrigero. Ya, pero ella se le acrecentó los eructos e inclusive tiene un malestar de pesadez que tiene que comerlo lentamente, ¿no? Entonces, porque dice que tiene como una especie de, como que no lo digiere. Entonces, y se le incrementa más el eructo y más en la noche. No sé si eso tiene que ver con la intoxicación alimentaria. Igualmente también sucede en las mañanas. O de repente es otra cosa, ¿no? No lo sé, pero eso lo he observado más ahora en estas fiestas y eso es lo que me preocupa, ¿no? Porque realmente antes era pues casi, claro, era un poco más usual, pero lo que sucedía era que no con tanta frecuencia como ahora está sucediendo. Elizabeth, una preguntita. Entonces, tú estás refiriéndote que ya sea en Año Nuevo o en Navidad, ¿comieron pavo? Es decir, unos 15 días... No, hemos comido pavo en Año Nuevo nada más. Ya, o sea que desde hace 15 días es que tú notas, ya tiene como 15 días de el incremento de estos eructos. Esa es tu preocupación. Y quieres saber... Pero antes tenía un poquito. Ya tenía, pero con menos frecuencia. Ya, perfecto. ¿Y quieres saber si eso podría ser una intoxicación alimentaria? ¿O qué podría ser? Porque se notó que, porque realmente hemos comido pues pavo y no sé si es eso la intoxicación. De acuerdo. ¿Tiene algún otro problema tu hija de 17 años o es una persona sana?
Bueno, ella tiene un problema en la carita, tiene como una especie de un tumorcito pequeño, no tumorcito, ya. Es como un quiste de grasa. Entonces eso no va a afectar. Vamos a preguntarle al doctor Franco, ¿es esto una forma de presentación de la intoxicación o puede ser otro problema, doctor? No, yo no creo que eso sea una intoxicación. Lo que pasa es que probablemente tenga dispepsia, ¿no? Dispepsia flatulenta, que es toda característica donde la persona no puede digerir bien los alimentos, ¿no? Entonces, cuando la persona se expone a comida muy grasosa o comida de difícil digestión, esta comida no fluye normalmente del estómago del estómago al intestino a la velocidad que todos esperamos. Esta comida puede surgir, puede demorarse en digerirse, y a veces alguna parte de la comida puede pasar al esófago o puede generar una cantidad de gases que el cuerpo no sabe manejar. Y esto se manifiesta como eructos, en algunas oportunidades como reflujo, o sea, como quemazón detrás del esternón, y como distensión de la barriga, del abdomen, ¿no? Entonces, la idea de esto no es una intoxicación, y obviamente en las épocas navideñas o de fiestas hay mayor ingesta de grasas, de comida que no se puede digerir con mayor facilidad, ¿no? Entonces, la idea es medicar con algunos prokinéticos, algunos antiácidos, y para otras ocasiones disminuir la ingesta de estos alimentos, ¿no? Que puedan hacer que la persona tenga más dispepsia, más eructos, inclusive más flatos, ¿no? Pero perfecto, no entonces, es una intoxicación. Elizabeth, no es una intoxicación, podría tener tu hija una dispepsia y valdría la pena que llames para una teleconsulta y te recomienden el manejo que va a requerir. Perfecto, momento de hacer una primera pausa en el programa No se mueva. Hoy estamos hablando en Cuerpo Médico de las intoxicaciones alimentarias y cómo prevenirlas. Ya regresamos. Escúchame. Muy bien, este es Cuerpo Médico y estamos aprendiendo más sobre las intoxicaciones alimentarias, y hay momento de saludar también a nuestros televidentes. Así es, y realmente estamos realmente emocionados porque tenemos dos televidentes que nos paran viendo todos los días y además nos mandan saludos, así que queremos mandarles un gran saludo a ellas también. Es Isabel y Rosa Aún Rodas. Isabelita, Rosita, gracias por estar en nuestra sintonía, y ojalá que todo lo que ustedes aprendan además nos ayuden a enseñárselo a otras personas. La idea es que cada uno de nosotros que va aprendiendo acerca de salud pueda convertirse en ese vocero para que todos en la comunidad podamos saber mejor cómo cuidarnos y finalmente tener mejor salud pública, mejor, que significa la salud de todos en este país. Así que vamos a ser un gran todos saludo. agentes comunitarios de salud. Y un beso pues a Rosita también, que nos ha llamado, y Isabel, ¿no? Y también hay que saludar a Yolanda, quien nos llama desde Los Olivos, seguramente también es una fiel televidente de Cuerpo Médico. ¿Cómo estás, Yolanda? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Aló, hola doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Soy alérgica a los... Hola doctora, soy alérgica a los colorantes y fuertes preservantes. Tengo hijos y quiero saber si las alergias también son hereditarias. Muy bien, es un tema que no estamos tocando el día de hoy, pero vamos a hacerle la consulta a la doctora Ocola a propósito de las alergias y los colorantes y preservantes. Doctora Ocola. Justamente en el programa se tocó el tema, ¿no? Que había una gran diferencia entre intoxicación, alergia e infección, ¿no? Cada vez más estamos viendo como gastroenterólogos la presencia de alergias alimentarias a las proteínas de la leche y a ciertos alimentos, generalmente huevo. Y bueno, esto de los colorantes y Ocola. Ahí vamos a ver si es que podemos retomar el contacto con la doctora Ocola, quien nos hacía una precisión en relación a los preservantes y colorantes. Sí, así es. Bueno, la doctora comenzó a explicarnos que
cada día más en el mundo se van viendo más y más alergias, pero también los humanos estamos exponiéndonos cada vez más a más productos químicos. Lo cual no deberíamos hacer, ¿no? Que no deberíamos buscar más cosas naturales, que es una de las cosas que hablamos también acá, la alimentación natural. Las alergias pueden tener una predisposición hereditaria, pero no necesariamente un papá que es alérgico va a tener al hijo alérgico. Predisposición sí, pero vamos a tener un programa específico para hablar de todo este tema de alergias. No se preocupen, lo tomamos nota y vamos a tener eso. Pero hoy día estamos hablando acerca de intoxicación alimentaria. Vamos a regresar con la doctora Cola justamente para que responda esa consulta, por favor. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Ok. Sí, les estaba comentando justamente eso, ¿no? De que cada vez vemos los niños con más alergias y más tendencia a estos problemas. Sin embargo, sí hay predisposiciones familiares, pero hay una especialidad que son los médicos alergólogos que también cada vez están desarrollando más esto para definir exactamente a qué y qué va a ser la conducta individual en cada paciente, porque estos pacientes la conducta es muy individual, ¿no? Dependiendo de los alergenos a los que dan reacción. Muy bien. Y tenemos otra consulta que nos viene desde Los Olivos. Balbina, ¿estás ahí? Sí, así es. ¿Cómo estás, Balbina? ¿Cuál es tu consulta para nuestros especialistas? Mire, doctorita, mi consulta es que, bueno, el día domingo he comido demasiadas cosas que no sé comer, porque yo sufro de colesterol y todo eso, y yo no como, por ejemplo, hamburguesa, chorizos. Eso he comido y ahora estoy con que me pica todo el cuerpo, ¿no? Ya, comienzo con el brazo, si me voy a rasco ya me da ganas de rascarme la cabeza y así. Yo quisiera saber qué es lo que ha pasado conmigo, ¿no? Balbina, ¿qué edad tienes? 84 años. 84 años. Tienes que cuidarte, tienes que tratar de tener alimentación saludable. Ya tiraste tu canita al aire esta vez, pero vamos a ver qué te recomienda el doctor Franco. A ver, por favor, alguna cosita que me recomiende. Doctor León, ¿qué le podemos decir a Balbina, de 80 y tantos años, dice? Primero, me gustaría saber si la señora Balbina sufre de diabetes o sufre de enfermedad renal o alguna otra patología que... Lo que sufre es de tiroides y soy hipertensa. Pero está controlado todo. Y está todo controlado, porque algunas patologías dan picazón del cuerpo y cuando se exponen a algunas sustancias, esta picazón puede aumentar. Si me dicen que está controlado, de repente por ahí no va la cosa, ¿no? Lo otro es, yo creo que lo más probable es que habría que preguntar también si es que el alimento ha tenido mucho sillao de repente o algún producto que utilizan en chifas, porque también el glutamato puede dar algunos síntomas parecidos, o ha sido cocinado en casa. Ya. No sé. Balbina, ¿estás ahí? Sí, estoy escuchando. Ya. Fue cocinado en casa, ¿no? Fue cocinado en casa. Es cocinado en casa, todo limpio, todo, y nada de sillao ha habido, ha sido al natural, que lo han puesto a la parrilla nomás. Ya picó con parrilla. Ya, entonces probablemente si el síntoma principal no hay diarrea, no hay síntomas tipo náuseas, vómitos, probablemente sí podría ser una intoxicación alimentaria a algún producto que se ha utilizado y que realmente no le podría decir cuál es, ¿no? Ya. Pero igualito, independientemente de eso, si estés hipertensa y sufre la tiroides, debería evitar en la medida de lo posible comer productos que tengan muchas grasas, ¿no? Como que ha comido el chorizo. Exacto, porque sí, pues. Le va a caer mal, de repente ha tenido una alergia alimentaria, pero también no le va a beneficiar por la parte de lo que es el colesterol, porque se le va a subir y eso le va a generar más problemas, ¿no? Ya. Creo que puede ser una alergia alimentaria, pero como se dice de taquito, nos damos cuenta que también no le va a caer bien para el problema más importante, que es la hipertensión, ¿no? Entonces, Balbina, lo que vas a tener que hacer es tienes que cuidarte, tienes que comer más saludable. Veamos, esa picazón debería pasarte. Si no te pasa, por favor, me imagino que tienes algún tipo de seguro, llama para una teleconsulta. Recuerda que tu médico, deberías tener un médico de cabecera que te conoce y que puede recomendarte qué tomar. Mientras tanto, tu dieta, tu comidita normal.
Muy bien, mucha hidratación también, Balbina, y a no hacer desarreglos. Vamos con otra consulta para la doctora Ocola. Llega a través del Twitter, vamos a leerlo rápidamente a ver si lo podemos colocar ahí. Ahí está. Estefano Ramos pregunta, buenas tardes, hoy comí sin darme cuenta. ¿Cómo uno come sin darse cuenta? Dice, jamonada de un paquete caduco, ¿no? Hace 6 días. ¿Puede causarme intoxicación alimentaria? Ahí está. ¿Los productos que han caducado o que están vencidos nos pueden originar estas intoxicaciones, doctora Ocola? Claro que sí. Por ejemplo, el botulismo es una enfermedad que se produce por una toxina justamente en alimentos envasados, empacados y enlatados, ¿no? Entonces, uno para consumir un alimento, lo primero que tiene que hacer es ver la fecha de vencimiento, el estado del envase, cómo se encuentra, si no está deteriorado, hinchado, por ejemplo, las latas, las conservas que están deformadas, hinchadas o golpeadas, podrían contener esta bacteria y esta toxina. La respuesta es que sí, pero si es que lo ha tomado en la mañana y hasta mañana no hay ningún síntoma, lo más probable es que esta vez haya corrido con suerte y que no pase nada. Pero sí, efectivamente, no se deben comer alimentos vencidos. Entonces, hay que revisar lo que uno va a comer y no debería estar comiendo alimentos vencidos. Si no te pasa nada en 24 horas, te salvaste, pero para la próxima ten un poco más de cuidado. Tenemos una llamada que nos viene desde Ica. Mirta, ¿estás ahí? Hola. ¿Sí? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? No sé si se refiera tanto a una intoxicación, pero me gustaría aprovechar, por favor, la ocasión para que me puedan absolver esta duda que tengo referente a un malestar que vengo sintiendo cada vez que ingiero alimentos en la parte izquierda baja, como si fuera al lado de la costilla. Tengo este malestar como que incomes, como que se me abulta, me llena un poquito de gases, pero siento mucho malestar, como que si latiera esa parte de ahí. Mirta, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 57 años. ¿Tienes alguna enfermedad de fondo? No, bueno, ¿no? Excepto de las varices y eso. ¿Cuánto tiempo tienes estos síntomas? Ya desde noviembre, se me han acentuado. Ok, vamos a ver qué te puede recomendar el doctor Franco León. Sin embargo, recuerda que lo que damos en este programa es un poco de teleorientación, pero si tienes una molestia que viene de bastante tiempo, debe ser vista, aunque sea por teleconsulta, por tu médico tratante. Entonces vamos a ver qué te recomienda el doctor León. Adelante, doctor León. Gracias. Bueno, lo que he entendido es que tiene un dolor debajo de la costilla izquierda en específico. Si no hay pérdida de peso importante y no hay signos como sangrado digestivo o fiebre, es probable que esto sea un problema de gases o un problema de intestino irritable, ¿no? Pero de todas maneras es importante, como dijo la doctora Patricia, que usted se haga ver por una teleconsulta para ver si es que no hay nada que esté oculto ahí que no podamos ver. Más información no le podría dar, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que debe ser consultada por una teleconsulta con un gastroenterólogo o de repente un internista, ¿no? Perfecto. Muy bien, Mirta, no hay que normalizar entonces esos malestares y esos dolores, hay que acudir al especialista y a los médicos, ya sea una consulta a través de teleconsulta. Vamos con una consulta, la última ya, tenemos a Gregor, quien nos llama desde Apurímac. Gregor, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi consulta es ¿qué hacer en cuanto a intoxicaciones donde no hay médicos y a las cuántas horas se descompone el pollo? Ahora, muy buenas preguntas. Doctora Ocola, ¿qué orientación podemos darle a Gregor desde Apurímac? Bueno, como al inicio del programa lo dijeron, la intoxicación alimentaria es un proceso que tiende a autolimitarse. Es decir, el paciente conoce o tiene la capacidad de identificar cuál es el alimento que pudo haberle causado la intoxicación. Generalmente casi siempre lo refieren en el momento de la interrogatorio. Entonces yo le diría que si está lejos de un centro de salud o de un hospital, simplemente se hidrate bastante, que no se preocupe por comer, que simplemente se hidrate, que tome bastante líquidos, dulces y salados para mantenerse hidratado y esperar que al día siguiente ya se encuentre bien. Si es que esto no es así y las diarreas siguen y el paciente presenta vómitos y no tolera líquidos, entonces eso sí es una indicación de buscar un centro de salud porque a lo mejor va a necesitar colocarse una vía, ¿no?, para hidratación. En cuanto a la pregunta del pollo, todas las carnes deben mantenerse refrigeradas, no se deben mantener
al aire libre bajo ninguna circunstancia. Y eso es lo que todavía no entendemos. Y para evitar Entonces, una contaminación, ¿cómo evitamos la contaminación cruzada ahí, doctora? El alimento, la carne, las carnes rojas, las carnes blancas deben estar congeladas y aisladas del resto de alimentos. Perfecto, muy bien. Eso es lo principal. Y debe ir del frigider a la cocina para cocinar. Y cortar incluso cada uno de estos animales crudos en distintas tablas. Patricia. Sí, doctora, para que le haga notar qué tipo de líquido es el que debería usar para poder hidratarse. No es agua pura, ¿cierto? No. Por eso le dije, tienen que ser líquidos dulces y salados. Si es que hay acceso a una posta, a un centro de salud, puede utilizar el suero de hidratación oral. Pero si es que no, entonces, bueno, en muchos centros ya les enseñan a hacer el suero casero, ¿no? Pero en general, mientras tome líquidos dulces y salados, el paciente va a ir bien mientras tolere, o sea, mientras no vomite, ¿no? Pero si empieza a vomitar, no tolera líquidos, entonces esa es una indicación de buscar una asistencia médica. Mientras tanto, no. Y lo mismo es para los pacientes de la ciudad. En estos momentos de pandemia no podemos saturar los centros de salud, los hospitales, yendo con diarreas, ¿no? Si somos pacientes jóvenes que no tenemos factor de riesgo, tenemos que esperar que las infecciones o las intoxicaciones se autolimiten. Y solamente acudir a un centro de salud cuando realmente no se tolera la vía oral, o sea, no se puede tolerar líquidos, uno vomita, o presenta fiebre o algún otro signo de alarma, pero después no deberían asistir a los centros de salud con estos síntomas. Muy bien. Igual nosotros nos comprometemos a hacer todo un programa completo sobre temas de factores de deshidratación y cómo incluso hacer, ¿no?, estos hidratantes caseros. Vamos ahora sí, ¿qué les parece ir cerrando, doctores, con recomendaciones finales muy puntuales? Empezamos con el doctor León, por favor. Bueno, como lo hemos estado conversando, yo creo que lo más importante es adquirir los alimentos de un lugar confiable, donde sepamos pues, que hay las medidas de higiene, y cuando los tengamos, lavarlos, especialmente las verduras y las frutas, con abundante agua, y también mantener la cadena de frío, como decía la doctora, las carnes, mantenerlas congeladas, y si vamos a utilizarlas, y hay un resto que vamos a comer después, volver a refrigerarlas. Yo creo que eso es lo más importante. Perfecto. Doctora Ocola, ¿qué recomendaciones podemos añadir a las dadas ya por el doctor León? Bueno, yo solamente dirigirme a la población en general, sobre todo a las madres o a las personas que expenden alimentos, en cuanto al lavado de manos, ¿no? Que es, creo yo, la medida de salud pública más importante y que muchas veces es tan sencilla y la olvidamos, ¿no? Lavado de manos y tener responsabilidad, por favor, para manipular los alimentos. Todo lo que ya he dicho ya sería redundante volverlo a decir, pero conciencia social nada más, ¿no? La persona que manipula alimentos puede poner en riesgo la vida de las personas porque por las intoxicaciones hemos tenido muertos. Incluso han visto en las noticias que a veces se intoxican 9, 10 personas y de esas 1 o 2 fallecen por este tipo de toxinas y todo por la irresponsabilidad de alguien que no supo manipular los alimentos, ¿no? Ese sería mi mensaje final. Muy bien, muchísimas gracias. Queremos agradecer pues a la doctora Edith Ocola Gómez, gastroenteróloga, médico asistente del Hospital Yanaguare Salud de Arequipa, y también al doctor Franco León Jiménez, médico internista del Hospital Santa Rosa de Piura, quienes absolvieron el día de hoy sus consultas. Hay que tomar en cuenta todas esas recomendaciones y de aquí, de ese tema, estamos apuntando muchísimos subtemas que vamos a seguir abordando pues en Cuerpo Médico. Vamos a hacer ahora, ¿qué les parece?, una pausa, pero regresamos para seguir hablando de estos temas, esta vez con nuestra nutricionista Sara Busabá, porque vamos a seguir tocando el tema de intoxicaciones alimentarias. Ya volvemos.
amigos? Ahora estamos en nuestro momento de nutrición y el día de hoy vamos a reforzar un poquito más este tema que es tan importante y como lo hemos visto en el programa, es una consulta frecuente en las emergencias, la intoxicación alimentaria. Y hay que entender que no es el alimento en sí mismo el que tiene un problema que genera la intoxicación, sino lo que está cargando este alimento y que puede ser, digamos, toxinas que cargan diferentes microorganismos o que pudieran ser también pesticidas u otras sustancias químicas que están adheridas a este alimento y que por eso se genera esta intoxicación. Ahora, hay alimentos que son de pronto mucho más vulnerables porque en el proceso de producción y de traslado no solamente son más perecibles, sino que la manipulación hace que esto se considere un alimento de mayor riesgo para intoxicaciones alimentarias. Y ahí podemos mencionar a la leche, los quesos, sobre todo si no son pasteurizados, los de cabra incluso, los pescados, los mariscos y en general aquel alimento que tiene menos tiempo de vida útil, digamos, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta que algunos alimentos que vienen empacados podrían tener también ciertas sustancias que pueden intoxicar. Se habló en el programa también sobre esa toxina que bota el Clostridium, que es una bacteria justamente, y que muchas veces hay que recordar que cuando hay alimentos que están almacenados en diferentes establecimientos pueden haber roedores y estos roedores cargar esta bacteria y a la hora de orinar, que justamente nosotros no lo vamos a ver en un empaque, puede generar restos de este Clostridium y generar botulismo en la persona y en niños muy pequeños podría incluso ser hasta mortal. Por eso una de las recomendaciones básicas es cuando llegue el alimento a casa y este esté empacado, tiene que ser limpiado, higienizado. Si estamos hablando de latas, hay que lavarlas con agua y detergente. Lo mismo los empaques, tener una buena limpieza del empaque, así sean botellas de plástico también, porque pueden haber estado almacenadas muchísimo tiempo. Ahora, también aquellas latas, por ejemplo, que pueden tener magulladuras, no las debemos comprar, esas deben ser regresadas, porque al interior del contenido, cuando esto ha sido enlatado, tiene ya una presión interna adecuada para poder mantener en óptimas condiciones el alimento. De tal manera que si esto no ocurre, se abolla, por ejemplo, la presión interna cambia y puede generarse problemas que pueden generar o bien una infección o una intoxicación también de ese alimento. Ahora, cuando uno ya tiene este proceso de intoxicación, lo hemos mencionado también en el programa, lo hemos escuchado a los especialistas, lo que comes en este proceso no es lo más importante. Es decir, si no comes, no es un problema. Lo que tenemos que evitar es que la persona se deshidrate y hay que aliviar todo este sistema digestivo dando más bien líquidos en casa. Ahora, ¿qué líquidos podrían ser? Si es que hay una tolerancia oral, es decir, la persona sí puede recibir líquidos, o sea, no los vomita, no los devuelve. El agua, por supuesto, es parte de las cosas, pero esto no va a rehidratar a la persona, sino va a ayudarla a sostenerse. Pero mejor aún si preparamos, por ejemplo, en casa caldos desgrasados, un pedacito de pechuga de pollo, le ponemos unas verduras, agua, lo podemos hacer un poquito más salado de lo habitual, dejar que esto cueza y luego colarlo. Y simplemente el caldito darle a lo largo del día y eso también va a ayudar. Si es que la persona tolera alimentos, entonces un arroz sancochadito, no le pongamos condimentos ni ajo, podemos ponerle sal, una pechuguita de pollo sancochada también podría ser una buena alternativa solamente hasta que el paciente se vaya recuperando. Y de esa manera recuerden, en este tipo de procesos, sobre todo si hay vómitos, la deshidratación es muy probable y esto es lo que debemos evitar. Desde casa, hidratándoles a lo largo del día es importante. Mucho cuidado, por favor, por pensar que las bebidas gaseosas de color oscuro van a ayudar con los problemas de deshidratación. Eso es un mito, es totalmente falso y esto no va a matar ninguna bacteria ni tampoco ayudar. Las gelatinas líquidas de color tampoco son la mejor alternativa, aun cuando estas tienen líquido. Más bien los caldos desgrasados y bebidas de rehidratación casera o las que uno puede adquirir en una farmacia son las adecuadas para evitar estos procesos de deshidratación. Sara, ¿y las panetelas, estas cocciones que hacíamos antes en casa con Claro, arrocito? también, en realidad Zanahoria. esta tiene un efecto más bien astringente, más que de ayudarte a rehidratarte,
tiene la capacidad de ayudarte a, de alguna manera, parar un poquito esta diarrea, ¿no? Claro que sí. Patricia, había una pregunta muy importante con la cual nos hemos quedado, que hizo Gregor desde Apurímac, en relación a cómo hacemos si es que estamos en un lugar donde no tenemos cerca una posta médica y nos hemos deshidratado y tenemos que rehidratarnos. Nos decía la doctora Cola, ¿no? Tomar bebidas azucaradas y saladas. Sí, y creo que esta es una de las preguntas más importantes que hemos tenido. Si una persona, cuando estamos hablando de intoxicación alimentaria, es que hemos ingerido una toxina de una bacteria que ha crecido en un alimento que se ha dejado, que se ha manejado, manipulado mal, con las manos sucias, o se ha dejado sin refrigeración. Entonces, eso va a condicionar muchas náuseas y vómitos y un poco de diarrea. Ambas nos deshidratan. ¿Qué debemos hacer si estamos lejos de un médico? Lo primero es tratar de rehidratar, pero no se rehidrata solamente con agua. Se necesita que tenga un poquito de azúcar y que tenga algunas sales, y la sal es la sal. Entonces, una alternativa es poder preparar el suero casero, que es en 1 litro de agua, 2 cucharaditas de azúcar y al menos 1 cucharadita de sal. Si se tiene un poquito de bicarbonato de sodio, se puede usar media cucharadita de bicarbonato de sodio. Perfecto. Algunas personas le echan un poquito de limón para que sepa un poco menos mal. La alternativa es hacer esto como una especie de sopita metiéndole un par de zanahorias. Si tienen para poderle meter un pedacito de pollo también, pero el asunto es que hay que ir tomando a poquitos, a cucharitas y ver si se tolera. Si se tolera y no se vomita más, perfecto, se puede seguir rehidratando y en las siguientes horas esto va a pasar. Si no se tolera y los vómitos continúan, hay que buscar ir hacia donde esté el médico porque se va a necesitar entonces colocar un endovenoso para hidratar. Yo creo que el mensaje más importante del día de hoy es: podemos evitar las intoxicaciones alimentarias si manejamos, nos lavamos bien las manos y manejamos bien los alimentos. Está en nosotros hacerlo. Sí, solamente para complementar a lo que has mencionado, que es sumamente válido este suero casero de las 2 cucharaditas de azúcar y 1 de sal, y colocar de pronto algunos vegetales. La ventaja es que estos vegetales van a soltar algunos minerales al agua y que también es bueno. Pero como no hemos probado si tolera, entonces eso no se lo vamos a dar al paciente, sino que lo vamos a sacar del agua y nos vamos a quedar con este concentradito de líquido. Con alcalito, muy bien. Y por cucharaditas. Muy bien. Muchísimas gracias, Sarita. Muchísimas gracias, Patricia. Momento de decir gracias por su preferencia. Mañana, martes, hablamos de un tema muy importante. Vamos a hablar del acné. Recuerde que Cuerpo Médico va en vivo de 2 a 3 de la tarde y usted puede volvernos a ver a través de las redes sociales en nuestro fanpage de Cuerpo Médico. Hasta mañana. Cuídese. Chao.